El sumo sacerdote era el que presentaba una vez al año allí los pecados del pueblo. Y algo muy interesante, que en el Talmud judío, este sumo sacerdote que estaba sobre otros sacerdotes, la noche antes de hacer esta entrada al lugar santísimo, no permitían los otros sacerdotes que él ni tan siquiera durmiera esa noche, para que tan siquiera tuviera sueños impuros. Por eso vemos que en la mitra decía santidad a Jehová. O sea que era un cargo muy importante que tenía este hombre, como discutimos la semana pasada. Ante Dios todos somos iguales, pero hay oficios que ante Dios son superiores a otros. Discutimos en la clase anterior, por ejemplo, el pastor Asael González, pastor de nuestra congregación, y ante Dios él tiene un oficio superior a otros oficios. Pero sí, delante del Señor todos somos constituidos templo del Santo Espíritu de Dios. Y discutimos brevemente la semana pasada los 5 sacrificios espirituales que hoy, en esta dispensación de la iglesia, cada uno de nosotros debemos llevar a cabo. Sacrificios espirituales, que son los 5 que tenemos aquí en pantalla. Aquellos hermanos que no estuvieron la semana pasada pueden anotarlo, porque eso no lo tienen en su literatura que estamos repartiendo. Y me gustaría que algunos hermanos tomaran algunos de estos versículos, los pudiéramos leer, porque la semana pasada simplemente los vimos aquí y discutimos brevemente, pero no los pudimos leer. Así que cada uno de los hermanos puede buscar un versículo. Específicamente hay uno, por ejemplo, el 13, Hebreos 13, 16a. Solamente vamos a leer esa primera porción, igual que el 13, 16b, para así entonces poder ver un poco en detalle esto muy importante, que la semana pasada no pudimos abundar un poco más sobre estos sacrificios espirituales. ¿Por qué discutimos esto? Porque aquí en esta visión se refiere al sumo sacerdote Josué, sumo sacerdote de estos miembros exiliados que retornaban hacia Jerusalén, y hoy somos constituidos, cada uno de nosotros, por los méritos de Cristo, imputados en cada uno de nosotros como templo del Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para llevar estos 5 sacrificios espirituales. Así que vamos, si algún hermano tiene ya Hebreos 13, 16a, esa primera parte, 16a. No, vamos a tratar, no está en orden, pero queremos ir en no tienen orden de que uno es más importante que otro, todos son importantes, pero el hermano puede leer Filipenses 4:18, que son sacrificios espirituales. ¿Por qué si se trata de diezmos y ofrendas? ¿Por qué espirituales? Ahí el hermano va a leer Filipenses 4:18. Sacrificio acepto, y ese acepto es sacrificio espiritual ante Dios, una ofrenda que había enviado a la iglesia tesalónica y él la había recibido. O sea que dijimos en la semana pasada, y no que dijimos nosotros, dice la Biblia, que en esta dispensación de la iglesia, hoy, aquel hijo de Dios que no ofrende ni dé diezmo a su obra, le está robando a Dios. Y está faltando, como constituido como templo del Santo Espíritu de Dios, está faltando a uno de los 5 sacrificios espirituales del Nuevo Testamento. Hermano, ni uno más ni uno menos, son 5. ¿Quién tiene Hebreos 13, 16a? Lean, hermano Miriam. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. ¿Qué dice? De tales sacrificios, ambos, de hacer el bien, 13, 16a Hebreo, y de la ayuda mutua, de tales sacrificios se agrada el Señor. Sacrificios espirituales, de hacer el bien, porque nosotros seguimos, hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, las pisadas del Maestro. Y él anduvo haciendo el bien aquí en esta tierra, sanando a los enfermos. Sobre todo él vino a salvar, hermanos. Esa fue la obra grande de nuestro Señor, que vino, se humanizó, se encarnó siendo Dios. Se humilló, se limitó para poder experimentar la muerte. Discutimos no solamente muerte física, sino también muerte espiritual. Para que nosotros tuviéramos esa paga del pecado, pero también pudiéramos disfrutar de la vida eterna. Esos 2 sacrificios y de la ayuda mutua. Recordemos, discutimos la semana pasada, Filipenses, ese capítulo 2. Sobre todo, hermanos, es este capítulo 2 de Filipenses muy cristocéntrico. La carta a los Filipenses, igualada solamente con la de Colosenses en cuanto a cristología. Son 2 cartas totalmente cristológicas, cristocéntricas.
Pero este versículo 2, específicamente de los capítulo 2 de Filipenses, del 6 al 11, muchos pastores y teólogos lo tratan como la unión hipostática, como la kenosis. Y sí, realmente ahí se explica, Pablo, todo esto de lo que es la kenosis, el vaciamiento de nuestro Señor Jesucristo, esa unión hipostática de esas dos naturalezas. Pero sobre todo cuando vemos el contexto inmediato y todo el contexto del Nuevo Testamento, está comparando lo que es divinidad con servicio. Dios se hizo humano para hacerse siervo, esclavo, en el griego doulos. En ese contexto de esa carta de Filipenses está comparando lo que es divinidad. Siendo Dios, se hizo hombre, se hizo esclavo. Y en el griego es muy interesante, hermano, porque dice tabernaculió. O sea, vino y acampó y moró entre nosotros. No solamente que vino a nuestra proximidad, sino a hacerse nuestro prójimo. Nuestro prójimo. Romanos 12:1, sacrificio del cuerpo. ¿Quién lo tiene, hermana? Nuestro culto racional, sacrificio vivo en nuestro cuerpo. Y esa parte que dice racional, en el griego quiere decir espiritual. Nuestro culto espiritual con nuestro cuerpo, discutimos. Las personas debemos dar, dice la palabra, testimonio primeramente delante de Dios y delante de los hombres. Los hombres, solamente Dios, la Divina Trinidad puede ver mis pensamientos y lo que hay en lo profundo de mi corazón. Pero el mundo, inclusive ni nuestro pastor puede ver las intenciones de mi corazón, pero Dios las ve. Por tanto, en mi cuerpo, en mi carne, que este es templo del Espíritu Santo, o sea, este cuerpo es de Dios, pertenece a Cristo, debo de manifestar las actitudes positivas y de Cristo en mi vida, manifestadas en mi cuerpo. Y es como las personas pueden ver a Cristo en mí. Por eso sacrificios de cuerpo, sacrificio vivo, hermano, esto es 24/7. Todo el tiempo, no solamente cuando venimos al templo, sino cuando caminamos. Recuerde, el apóstol Judas, el que traicionó a Jesús, él estaba en la luz, pero no caminaba en luz. Cuando se apartaba de Jesús, hacía cosas contrarias a lo que su maestro estaba sirviéndole de ejemplo. Hebreos 13:15, aquí lo tiene, sacrificios de alabanza. Hermana Ginny. Frutos de labio, alabanza. Hermano, discutimos en la clase anterior. ¿Es lo que yo crea correcto cantarle a mi Señor? ¿Es lo que yo crea o creamos? Estoy hablando en primera persona, hermano, pero cada uno de nosotros tenemos que aplicarnos esto. ¿Es lo que yo crea que suene bonito? ¿Los ritmos que yo creo que le pueden agradar a mi Dios? ¿O lo que Él dice, como Él quiere que nosotros, sus hijos, le alabemos? Como Él dice, no es como yo crea. No como el pastor crea, no es como él dice que debemos de alabarle, hermano. Y hoy día en la iglesia cristiana evangélica vemos unas atrocidades que lo que dan es náuseas, hermanos, náuseas. Efesios, le voy a invitar a que busquen Efesios 5:19 para que vean lo que Dios pide, como nosotros en su templo debemos alabarle. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, el salterio judío, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y hablando al Señor en vuestros corazones, y alabando al Señor en vuestros corazones. Salmos, el salterio judío, himnos y cantos espirituales. Hermano, un domingo vino el hermano Gustavo de Ecuador, el pastor que vino aquí a predicar. Y yo salí con mi corazón hinchado de gozo, de regocijo, porque él notó que en esta congregación estamos observando Efesios 5:19. Él dijo que en su propia iglesia él extrañaba estos cánticos espirituales y sus himnos, los que estuvieron aquí escucharon de su propia boca cuando dijo esto. Y a mí, hermano, me sentí tan regocijado de que aquí lo que estamos cantando está conforme a lo que Dios exige y pide de cómo nosotros le debemos alabar. Así que, hermano, estos 5 sacrificios espirituales son los 5 sacrificios del Nuevo Testamento. ¿Por qué discutimos esto? Porque en esta visión
se está restaurando ese sacerdocio al pueblo de Israel, pero específicamente a este individuo de Josué. Y discutimos la genealogía de este hombre, que era muy importante, sumo sacerdote. Y hoy día, cada uno de nosotros en esta dispensación de la iglesia somos sacerdotes. Y algo muy importante, este sacerdocio no es potestativo solamente de hombres, también las mujeres. Si reconocemos, conforme a la palabra, consecuente a la palabra, que hay oficios determinados para el hombre y oficios determinados, algunas limitaciones para la mujer. Pero en cuanto a sacerdocio, en cuanto a estos 5 sacrificios espirituales, cada uno de nosotros, no solamente los hombres, sino también las mujeres y nuestros jóvenes y niños que ya tienen conciencia que han venido a los pies de Cristo y se han bautizado, tienen que servir estos 5 sacrificios espirituales. Así que quise resumir esto un poco porque no pudimos abundar un poco más en la clase pasada. Nos quedamos en el versículo 8. Vamos a entrar ya en los últimos 3 versículos de este capítulo número 3, de esta cuarta visión de la limpieza del sumo sacerdote Josué, pero también del pueblo de Israel, que se iba a restaurar lo que era esa comunión, rindiendo sacrificios en el templo que fue reconstruido en el 515 antes de Cristo. Y algo que comentamos antes de comenzar esta clase, que iba a haber unos versículos, específicamente estos 3 versículos, íbamos a caminar con pie de plomo. Porque aquí vamos a ver, a veces leemos la palabra del Señor y nos vemos ciertos detalles muy importantes, detalles muy escatológicos. Un versículo que nos habla de lo que es la cristología, que vamos a estar viéndolo más adelante, y muchos versículos que quizás a veces cuando lo leemos no lo entendemos, pero la misma palabra de Dios, dentro de su unidad, podemos entenderlo. Porque la primera regla de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Por eso tenemos que buscar el contexto general de la Biblia. Así que vamos a estar discutiendo estos versículos del 8 al 10. Vamos a tomarnos toda la clase para ir muy detalladamente, muy con pie de plomo para ver todos estos detalles. Los hermanos que no tengan los papeles, que ahí están los versículos de las 5 versiones que discutimos la semana pasada, pueden leerlo en la pantalla, yo voy a estar leyéndolo. Vamos a estar leyendo según la versión que escogimos en cada versículo, aunque vamos a hacer la exegesis usando nuestro texto base, que es Reina Valera 60. Prácticamente estamos llevando este estudio versículo a versículo, pero también algunas frases importantes. Estamos haciendo ese exegesis dividiendo aún el mismo versículo, y eso que vamos a estar haciendo hoy prácticamente frase por frase para poder entender todo este relato bíblico. Zacarías 3:8. Leemos de la Biblia textual, Santa Biblia textual. Dice: escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti son varones simbólicos, porque aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Versículo 9, lo tomamos de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Y esta es la piedra que pongo delante de Josué. En esta única piedra hay 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, oráculo de Yahvé Seboat, y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. El versículo 10 lo tomamos de la traducción viviente. Dice: en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higuera. Así que vamos a estar discutiendo el versículo 8, vamos a ir frase por frase. La primera frase que vamos a estar discutiendo según Reina Valera 60, 3:8 dice: escucha pues. Escucha pues es como pon atención de algo muy importante que te voy a pronunciar, algo muy importante que te voy a decir sin demora alguna, algo muy solemne que el ángel de Jehová le está diciendo a este hombre. Recordemos, ya hubo una limpieza de sus vestiduras, ya Josué está vestido con vestiduras limpias, finas, tiene su mitra nueva, santidad a Jehová, ese es el símbolo de la mitra, limpia y nueva, de color y de lino fino, muy limpio. Y ahora le dice: escucha pues. Y esta advertencia, hermano, es para cada uno de nosotros en esta dispensación de la iglesia. Recordemos, estamos haciendo una exégesis de esta visión, pero buscando la aplicación a nosotros como iglesia. Cuando hemos sido lavados con la sangre de Cristo,
El apóstol Pablo dice, ya que hemos sido lavados de nuestros pecados por gracia, debido a nuestros pecados ha abundado la gracia, permaneceremos en pecado para que la... No, hermano, usted está en Cristo, usted está en novedad de vida, en vida nueva, por tanto camina en vida nueva. El Señor Jesucristo lo dice a nosotros como iglesia, ya yo te he limpiado, lo mismo que le dice aquí al sumo sacerdote Josué, escucha pues ahora lo que te voy a decir, mi declaración, escucha pues. Continúa otra frase que dice, tus amigos que se sientan delante de ti. Recordemos que en esta visión, discutimos los personajes en la primera clase, está el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo preencarnado, está Josué, el sumo sacerdote, delante de él, están ángeles administradores, que son los que le quitan las ropas viles y le ponen las ropas nuevas a Josué, y está Zacarías y el ángel intérprete, son los 5 personajes, o por lo menos 4 personajes y un grupo de ángeles que están aquí. Pero aquí lo que se refiere el Señor es, digo el Señor porque el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, tus amigos que se sientan delante de ti. En este momento no había nadie sentado delante de Josué, sino era que futuramente él como sumo sacerdote, había otros sacerdotes que iban a ser sus ayudantes, iban a servirle a él como sumo sacerdote. Por tanto, le está haciendo una advertencia en un futuro inmediato. O sea, ahora cuando yo te he limpiado, que tú vayas a tomar lugar en el templo delante de tus compañeros, que son los otros sacerdotes que discutimos ahorita, que este sumo sacerdote tan siquiera dormía la noche antes, cuando él entraba al lugar santísimo, para que tan siquiera esa noche tuviera sueños impuros. O sea, vemos la santidad en el Viejo Testamento, santidad que nuestro Señor, que no cambia, demanda de cada uno de nosotros hoy día. Hoy día, sobre todo a los ministros, a todo el mundo, pero sobre todo a los ministros. Tenemos que andar rectamente delante del Señor y siempre depender de su poder, de su poder. Por tanto, ¿por qué eran varones? ¿Por qué dice estos que se sientan delante de ti? Porque continúa la frase, porque son varones simbólicos. Simbólicos, es decir, que tienen un carácter de tipo. Recordemos que discutimos en una primera clase sobre las figuras literarias y discutimos que esta figura literaria, que es el tipo y el antitipo, solamente exclusivo de nuestro Señor. No hay ningún libro que contenga esta figura literaria, que es el tipo y el antitipo. ¿Qué es un tipo? El tipo es un ejemplo, una impresión de lo que viene. Por tanto, estos sacerdotes, sumos sacerdotes, eran un tipo del que realmente venía, que es el sumo sacerdote Jesucristo. Josué en ese entonces era el tipo, era el ejemplo, la impresión de lo que venía, que entonces es Cristo, y Cristo ya cuando llegó, Josué es el antitipo de lo que Josué fue. El antitipo es lo que se ha hecho realidad de lo que se dijo anteriormente. Por tanto, esos varones, esos sumos sacerdotes eran simbólicos, porque realmente venía, cuando leemos más adelante, viene el renuevo, el sumo sacerdote Jesucristo. Apunten estos versículos: Isaías 8:18, Isaías 23, Ezequiel 12:11 y Ezequiel 24:24, que habla un poco de este simbolismo de los sacerdotes. O sea que Josué como sumo sacerdote tipificaba al Mesías, y estos colegas de Josué que eran sacerdotes, tipifican a los miembros de la iglesia. O sea, nosotros hoy día, el sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo. Sacerdotes cada uno de nosotros, constituidos por Él mismo. Nos constituyó Él sus sacerdotes, Él como nuestro sumo sacerdote. Y voy a estar leyendo Primera de Pedro 2:5, hermano, voy a estar leyéndolo, yo los tengo anotados, pero si usted no le da tiempo de buscarlo en su Biblia, al menos anote este versículo que estoy enfatizando sobre el versículo que estamos haciendo la exégesis. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, somos piedras vivas, anexada, pegada a la piedra del ángulo que hablamos el domingo pasado, que es Jesucristo. Por tanto, lo que está vivo tiene que crecer. Somos piedras vivas y estamos anexados, pegados, anclados a Jesucristo. Por tanto, estamos anclados a la roca eterna. Tenemos que crecer como templo del Santo Espíritu de Dios. Tenemos que crecer.
Y dice Pedro muy interesante, dice ahí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Hermano, aún los sacrificios que hacemos es en el poder de Jesucristo. En su poder, no en el nuestro. Otro versículo que va a estar leyendo, Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Somos constituidos reyes y sacerdotes cuando Él venga por su iglesia. Está hablando aquí Apocalipsis, en la dispensación en la iglesia, estaremos reinando sobre la tierra. Y aquí está apuntando, hermano, hacia el milenio. Nosotros como iglesia estaremos gobernando desde el cielo con Jesucristo a la tierra. Dice ahí que seremos reyes y sacerdotes, algo muy importante. Esto es una garantía, hermano, que asegura a los judíos que estaban desalentados, ese sacerdocio real, pero sobre todo apuntando al antitipo que era el mismo Señor Jesucristo. Otra frase que vemos aquí, en el versículo 8, dice, he aquí. Esto quiere decir en el griego señalando una grandeza de lo que sigue. O sea, cuando vemos ese versículo dice, he aquí, y escucha y atiende lo que viene ahora. En otras palabras, en el español nuestro, ¿verdad? Escucha lo que viene ahora. Mi siervo. Esto es un título característico del Mesías. O sea, escucha bien lo que te voy a decir ahora. Mi siervo. Hermano, esto es un texto, por eso estoy hablando que es del 8 al 10 de este capítulo de Zacarías 3. Está hablando de la Santísima Trinidad. Hermano, está hablando el ángel de Jehová, Cristo preencarnado, y ahora hablando como Dios Padre. He aquí, escúchalo de mi siervo. Tremendo, hermano. Cosas que escapan a nuestra mente, pero está hablando el ángel de Jehová. El mismo Jesucristo preencarnado, pero ahí dice mi siervo. Aquí es como si se desdoblara. Ahora está hablando Dios Padre. Recordemos, nosotros somos monoteístas. Servimos a un solo Dios en 3 personas. Y hermano, nadie ha podido definir, explicar a toda profundidad la Santísima Trinidad. Escapa a nuestra mente, hermano. Escapa a nuestra mente aún la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo entender cómo un Dios eterno entra en el tiempo y toma al hombre del tiempo y lo lleva a la eternidad. No puedo entender eso, hermano. Simplemente, hermano, caer de rodillas ante un Dios rostro en suelo, a un Dios que nos ha amado tanto. Pero todo eso lo entenderemos cuando estemos delante de su presencia. Mi siervo, título característico del Mesías, dice el renuevo. El Mesías era un vástago que estaba brotando, saliendo del linaje de David que estaba caído. De allí mismo, del linaje de David, de Esaí, de ahí se levantará mi renuevo. Está hablando aquí Dios encarnándose en hombre. Y algo muy importante, hermano. Esta encarnación no es impersonal. Anote esto, impersonal. No es que Dios se metió dentro de un hombre. No, eso es una herejía. En todo proceso, en el sacrificio cuando Cristo vino, las 3 personas de la Trinidad actuaron. Dios Padre enviando, el Espíritu Santo santificando y el Hijo viniendo. En la cruz del Calvario también vemos a las 3 personas allí. El Hijo ofreciéndose, el Espíritu Santo consolándole y el Padre allí glorificándolo nuevamente, recibiéndolo nuevamente porque hubo una separación de Dios y el Padre. Lo que está hablando aquí es que en la encarnación las 3 personas participan, escuche, y la segunda persona, Dios Hijo, se reviste de humanidad, que es muy distinto, se reviste de humanidad. Las 3 ayudan, pero uno solo queda vestido, que es Dios Hijo. Nunca dejó de ser Dios, nunca ha dejado de ser Dios, aún encarnado. Él se limitó en ciertos momentos, pero en ciertos momentos se manifestó su poder como Dios, porque es Dios. Algo muy importante sobre este versículo. Ahora, algo muy importante aquí, que muchos teólogos llegan a la conclusión de que está hablando de renuevo, de que es Zorobabel. Imposible, no es contextual con lo que estamos leyendo, porque Zorobabel ya estaba allí, aunque viene de ese linaje. Pero dice, mi renuevo vendrá, tiempo futuro.
y Zorobabel ya estaba allí como el líder político de ese remanente que regresó. Por tanto, no se refiere aquí a Zorobabel, sino se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que vino 484 años después de esta profecía. ¿Qué dice? Eso es germen. El germen es algo que brota, es renuevo, es retoño, germen. En la Biblia de la Jerusalén. Hermano, esa Biblia es muy interesante porque tiene muchos. Ella está tomando algo que quiero aclarar, hermano, algo que quiero precisar. Esto es el Viejo Testamento. Y a veces yo digo, no, según el griego. Lo que pasa es que yo utilizo para el estudio la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y vemos un rico lenguaje, unas explicaciones tremendas. Por eso es que cuando yo hago el estudio, sí lo hago en el hebreo, pero para buscar estas palabras lo hago según la Septuaginta, que es escrita en griego. Es esa traducción de los 70 hombres estos, la Septuaginta, que tradujeron el Viejo Testamento al griego. Y algo muy interesante. Versículo 9. Pasamos al versículo 9. Y esta es la piedra que pongo delante de ti, delante de Josué. En esta única piedra hay 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, oráculo de Yahvé Sebaot, y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Vemos nuevamente aquí Jehová Dios, Dios Padre, hablando de Jesucristo. Y es el mismo agente de Jehová que está allí hablando. Es el mismo que está hablando. Dice, sobre esta única piedra, discutimos un estudio que Jesucristo es el mono genei. Mono, en el griego es mono, uno. Genei, único. El uno y el único. No hay otro como él. Por eso discutimos, hermanos, que cuando nosotros seamos transformados, aún en el resto de la iglesia, Jesucristo seguirá siendo Dios y nosotros sus siervos. Hay atributos incomunicables que solamente pertenecen a Dios. Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Porque por ahí una teología dice que seremos igualitos a Jesucristo, haremos las mismas cosas. No, hermano, Él seguirá siendo Dios y nosotros simplemente estaremos allí adorándole 24/7. Bueno, por la eternidad no hay tiempo, hermano, no hay tiempo, es eternamente. Pero tenemos que estar bien claro eso, porque hay iglesias con una herejía tremenda, contumaces, yo digo charlatanes y cabezones, que para atraer personas dicen, no, porque aquí el que venga va a ser igual a Jesucristo. No, hermano, tenga mucho cuidado. Unos mormones y iglesias evangélicas cristianas, tremendas, que dice que seremos igual. No, hermano, igualmente cuando Cristo vino, no fue igual a nosotros, fue semejante, porque hay una condición que Él es impecable. Semejante no es lo mismo que igual. Así que hay que hacer esas precisiones cuando estudiamos la Biblia. Dice, en esta única piedra, o sea, en Jesucristo, que viene, este renuevo que viene, Dios mismo diciendo, yo cuando me encarne, es lo que leemos en la Septuaginta, yo cuando me encarne, hermano, el ángel de Jehová, Dios mismo encarnándose, hablando aquí como preencarnado, dice, hay 7 ojos. El templo, ese templo era más bien simbólico, ese templo que servían el pueblo de Israel, y hasta el día de hoy nosotros como iglesia, este edificio, esto es simbólico, hermano. Dios está aquí ahora mismo porque Dios habita en nosotros y estamos aquí reunidos. Nos vamos de aquí, Dios no está aquí. Esto es un edificio como cualquiera otro. Y esto era simbólico, pero el antitipo, ese templo, esa piedra que fue levantada en el 515 de esta profecía, es el tipo de lo que viene a ser Jesucristo. La piedra angular, la piedra del ángulo, preciosa, inmutable, incambiable por la eternidad. O sea que esta piedra hay 7 ojos. Ahora dice, los ojos son la vigilancia de Jehová. Dios como omnisciente siempre está pendiente a todo, pero sobre todo a nosotros, sus hijos. El ojo es símbolo de la providencia de Jehová Dios, pero también de la perfección. No se le escapa nada a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. No se escapa nada. Por tanto, está hablando aquí de la protección de ese pueblo, pero también de todos los que vendrían, nosotros como gentiles. Los ojos de Jehová observan todo, hermano, pero sobre todo a nosotros, sus hijos. Hermano, y algo muy importante, la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Simboliza la perfecta inteligencia del Mesías
con la cual Él juzgará al mundo. La perfecta inteligencia, sabiduría, hermano, algo muy importante. La palabra de Dios no es que tiene palabras sabias. La palabra de Dios es sabiduría. Es sabiduría. El Señor es la sabiduría emana de Él, la gloria emana de Él. Él es sabiduría, Él es gloria, Él es todo. Por tanto, hermano, aún nosotros, en el rapto de la iglesia, seremos juzgados en cuanto a recompensas. Ahí no va a haber engaño, hermano, delante del Señor, porque Él ha visto todo. Los 7 ojos, el símbolo de perfección. Otra frase muy importante dice: grabaré su escultura. Grabaré su escultura. Hermano, y esto vamos a detenernos muy pausadamente. Anote estos versículos, haga este estudio en su casa. Vamos a hacerlo de una manera panorámica. No vamos a profundizar tanto porque nos tomaría 3 clases dominicales poder detallar esto muy importante. Muy importante esto que usted anote, sobre todo en este estudio de hoy. Esto simboliza, hermano, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y grabaré en la escultura. Recordamos, usted graba en una piedra, en un metal, y vaya asociando estos simbolismos. La Biblia tiene muchos simbolismos, pero señalando, apuntando a una gran verdad, a una realidad. Escuche, ¿cómo nosotros podemos aclarar esto? Dice, esto alude a las piedras del templo, pero Cristo es la piedra que tanto Dios Padre aparejó cuerpo. Busquemos en sus Biblias, Hebreos 10:5. Hebreos 10:5, y vamos a buscar entrar cómo podemos llegar a esta frase que dice grabaré una escultura, y podemos entender un poco mejor este versículo. Hebreos 10:5, cuando lo tenga dicen amén. Quiero que todo el mundo lo tenga en su Biblia y lo pueda anotar y haga este estudio, pueda profundizar un poco más en su casa. Hebreos 10:5, voy a estar leyendo. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. El 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios Padre le aparejó, le preparó cuerpo a la segunda persona, que es Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante, ¿de dónde el escritor de Hebreo? Otra cosa, hermano, en mi opinión personal. El domingo pasado yo dije que en Hebreos, que leímos Hebreos 5, 11 al 14, yo dije el apóstol Pablo, porque para mí, en mi persona, personal, creo que fue el escritor de Hebreos, pero la Biblia calla en cuanto a eso. No sabemos quién escribió Hebreos. Para mí, en lo personal, por muchas cosas que yo he descubierto en el libro, para mí fue Pablo, pero no necesariamente es Pablo. Desconocemos quién fue el escritor de Hebreos. Pero el escritor de Hebreos saca esto, hermano, anótelo, de Salmo 46 al 7. Salmo 6, 45. Usted lee esta parte y te dice, bueno, me preparó cuerpo para hacer la voluntad. Estaba escrito esto en rollo sobre mí. No nos dice mucho. El escritor de Hebreos sacó esto del Salmo 40, versículos 6 al 7. Salmo 40, versículos 6 al 7. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, lo que nos da luz en esto es donde dice, has abierto mis oídos. Muchos expositores dicen que fue que Dios Padre le abrió el entendimiento a Dios Hijo. Imposible, inconsecuente con la Biblia, porque Él es Dios. Discutimos que en cuanto a las personas divinas, ninguno manda a nadie, ninguno tiene poder sobre otro. Todos son iguales en gloria, poder y dignidad. Todos los 3 son iguales, las 3 personas de la Santísima Trinidad. O sea que es imposible, como llegan algunos teólogos, hermanos, y hombres que yo cuando leo estos comentarios me quedo porque no es consecuente con la Biblia. Y tenemos que buscar qué quiere decir con has abierto mis oídos. No es que Él abrió entendimiento, está hablando aquí de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es todo sabiduría, Él es sabiduría. No tenía que el Padre abrirle ningún entendimiento. Aún Jesús,
Como hombre era sabio porque esta unión hipostática, estas dos naturalezas están unidas por una persona que era la segunda persona divina de la Trinidad. Por tanto, imposible. Lo que está hablando aquí es de horadar las orejas. Me apropiaste cuerpo para poder perforar mis orejas. Vamos un poco más atrás para tener luz sobre esto. Vamos a buscar Éxodos 21, 5 al 6 para que podamos entender este contexto de que habla de que Jesucristo, a Dios hombre, se le tuvo que perforar, o él mismo se dejó perforar la oreja. Éxodos 21, 5 al 6. Hermano, este relato es del esclavo. La persona compraba al esclavo. Este esclavo vivía con este amo. Después de tantos años, este esclavo se casaba, tenía hijos, y después de cierto tiempo, este esclavo podía quedar libre. Pero allí quedaban sus hijos y su esposa. Pero llegó a ser el amor tan grande de este esclavo por el amo, que había un ritual que vamos a estar leyendo ahora, que la oreja de este esclavo se le perforaba en el poste de la entrada de la casa, y él pertenecía toda la vida a ese amo. Y vemos un tipo de lo que fue Jesucristo. Leemos en Éxodos 21, 5 al 6. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, o sea, a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces, o sea, a las puertas de la ciudad, y le hará estar junto a la puerta o al poste, a la columna de la entrada de la ciudad, y su amo le horadará, le perforará con una lesna, y será siervo para siempre. Tremendo, hermano. La Biblia, su propio intérprete. Ahí podemos entender Hebreos 5, que está hablando que Jesucristo, hermano, al encarnarse, no es otra cosa que experimentar la muerte. Dios muere, Dios no muere. Pero Dios se encarnó en un cuerpo humano para poder experimentar la muerte y poder pagar el precio del pecado, que es muerte, y poder disfrutar a través de su resurrección de vida eterna. Por tanto, Éxodo 21, 5 al 6 nos da una explicación de lo que significa esto. Venimos Hebreos, Salmos y Éxodo, y podemos entender que Jesucristo, su cuerpo tuvo que ser perforado allí en la cruz del Calvario, siendo siervo. Por eso dijimos siempre que Filipenses 2, 6 al 11, más que de humanidad y divinidad, habla de divinidad y servicio. Siervo, doulos, un siervo. Hermano, Dios se hizo siervo, se humanizó por usted y por mí. Y en esta dispensación de la iglesia, Pablo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento hay 3 términos para redención. Y escuche esto, hermano. 3 términos. Hay una plaza que es Ágora, la plaza. Cuando usted iba como hombre pudiente, como un mayordomo, como un amo, iba al mercado de esclavos, iba a esta plaza. Y hay 3 términos en el Nuevo Testamento. Agorazo, usted iba, compraba este esclavo me gusta, usted compra ese esclavo, pero agorazo usted lo deja en el mercado de esclavos para revenderlo, obtener una ganancia. Agorazo, ese es un término que se habla en el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo. Segundo término de redención es egorazo. Me gustó egorazo, se le añade la preposición egorazo. Este esclavo me gusta, lo compro y me lo llevo a mi casa para que sea mi esclavo. Sigue siendo esclavo. Agorazo, lo compré, lo dejo en el mercado como esclavo para revenderlo. Sigue siendo esclavo. Pago el precio, pero me lo llevo a mi casa, egorazo, pero sigue siendo mi esclavo. Lo que cambió fue de amo. Pero hay un tercer término que solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Es en el griego exagorazo. Escuche el término, exagorazo. Es cuando usted va al mercado, le gusta ese esclavo. Jesucristo amó a ese esclavo. Paga el precio de ese esclavo. Agorazo. Egorazo lo saca del mercado de esclavos y exagorazo rompe sus cadenas y le da libertad. Rompe las cadenas y le da libertad.
Pero ese esclavo, viendo con cuánto amor le compró su Salvador, se rinde a sus pies y es su siervo eternamente. Y somos usted y yo, hermano, los que hemos venido a los pies de Cristo. Los que hemos venido a los pies de Cristo. Cristo no solamente pagó el precio por mí, hermano. Dice la palabra que nos transfirió del reino de las tinieblas, cuando estamos hundidos en nuestros delitos y pecados, y nos trasladó al reino, a la luz admirable de su amado Hijo. Pagó el precio por mí, y precio de muerte, pagó con su vida. Y muerte de cruz, la muerte más horrenda y más despectiva que ha existido en la historia de la humanidad, hermano. Muerte y muerte de cruz. Me trae a libertad y rompe mis cadenas y me deja libre. Pero el amor que ha sido derramado en mí, hablo de primera persona, hermano, pero en cada uno de nosotros, por el Salvador, caemos delante de sus pies como siervos eternamente, hermano. Hemos sido exagorazos, hemos sido comprados por la sangre, por la preciosa sangre de Jesucristo, y nos ha dado libertad. Y en libertad venimos delante de Él, ¿para qué? Para que perforen nuestras orejas y ser sus siervos eternamente para siempre, hermano. De eternidad estamos hablando aquí. Por eso que yo quise ir eventualmente muy suave en este versículo. Juan 2, 19 al 21. Apunta este versículo. Juan 2, 19 al 21. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Iba a ser destruido, muerte, temporal, 3 días, resurrección, hermano. Nosotros tenemos perdón de pecado por la muerte de Jesucristo, pero tenemos vida eterna a través de su resurrección. Sin resurrección no hay vida eterna. Y la resurrección, hermano, la muerte y resurrección es base de nuestra fe cristiana. Sigue el versículo 8, dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿A qué está apuntando esto, hermano? A la cruz del Calvario. En un día hizo expiación por todo el mundo. Por todo el mundo, en un día. Ahora, aquí está hablando, esto es una profecía para el hebreo. Pero ahí estamos incluidos nosotros. En ese sacrificio, no solamente los hebreos, sino también nosotros como gentiles podemos disfrutar de esto. Leemos en hebreo, apunta esto, Hebreos 10, versículo 12 y el 14. Hebreos 10, versículos 10, 12 y 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a cada uno de nosotros, hermanos. En realidad no somos perfectos, pero Dios Padre nos ve perfectos a través de su Hijo Jesucristo. Hermano, nos da perfección, santidad y la vida eterna. Voy a estar leyendo algo aquí sobre el doctor teólogo John F. Warburg, un hombre que Dios nos ha bendecido con este hombre. Dice en este comentario sobre esto, algunos dicen que esto se refiere, voy a estar leyendo textualmente, algunos dicen que esto se refiere al día de la crucifixión, escuche, pero es más probable, en cuanto a esta profecía, que se relacione con la segunda venida de Cristo, cuando los méritos de su crucifixión beneficiarán a los creyentes israelitas al final del periodo de la tribulación. Tremenda conclusión llega este hombre, porque esta profecía está apuntando a los hebreos. O sea, muchos alcanzarán, según Joel 3:2, dice que habrá una oportunidad de salvación para los que se arrepientan. Está hablando de los judíos, pero también de las naciones. Leemos en Joel 2:32, apunta ese versículo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, escuche, entre el remanente al cual Él habrá llamado. Venimos diciendo aquí, hermano, siempre se ha predicado en esta iglesia que nosotros no tenemos nada que aportar a la salvación. La salvación pertenece a Jehová Dios. Este es un versículo que clarifica eso. Versículo 10, dice el versículo 10, aquel día, oráculo de Yahvé Sebuat, estoy leyendo de la Biblia latinoamericana de Jerusalén. Aquel día, oráculo de Yahvé Sebuat, o sea, palabra de Jehová de los ejércitos.
se invitarán unos a otros bajo la parra y bajo la higuera. La parra es el viñero, la viña de la uva. Voy a estar leyendo aquí de la versión Reina Valera 60. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid, que es la parra o la viña, y debajo de su higuera. Aquel día. Discutimos el versículo 8, el versículo 9 sobre lo que es la cristología. Ahora vamos a ver un punto escatológico, el final de los tiempos. Aquel día, ¿a qué día se refiere? Día, dice, voy a estar leyendo algo aquí del doctor Francisco La Cueva. Yo sé que nuestro pastor lee mucho de este varón. Es un varón, hermano, uno de los teólogos iberoamericanos más grandes que ha dado la iglesia. El doctor Francisco La Cueva, ya fallecido. Y he extraído esto de su libro, Teología Evangélica, Escatología 2, volumen 9. Les recomiendo, si usted puede accesar este libro, tenga acceso a este libro. Muy cristocéntrico, hombre de nuestra doctrina bautista. Dice, refiriéndose a esto de aquel día, un examen cuidadoso de los textos proféticos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos aclara que el día de Yahvé, o de Jehová, o del Señor, abarca, escuche, una serie de acontecimientos que muchas veces aparecen superpuestos en el horizonte de la perspectiva profética. Sigue diciendo, tienen como común denominador el triunfo final de Dios sobre la muerte, el pecado y el diablo. En una palabra, sobre todo mal proveniente de la caída original y sobre toda potestad que se haya levantado contra el reino de los cielos. Continúa el doctor La Cueva. Este triunfo final traerá consigo tanto bendiciones como castigo de proporciones desconocidas hasta entonces. Debemos hacer una pregunta, dice el doctor La Cueva. ¿Se trata de un solo tiempo o de varios eventos separados entre sí por periodos más o menos amplios de años y aún de siglos? Vamos a discutir aquí de qué se refiere ese día. La diferencia entre lo que es el día de Jesucristo, el día de Jehová o el día del Señor y lo que es el día de Dios. Son tres que lo vemos en la Biblia. Vamos a estar aquí viendo a qué día se refiere aquí en esta profecía, pero tenemos que ver las otras dos que se relacionan con esto. Dice, parece referirse a un periodo de bendición milenial, cuando Cristo venga en su segunda venida. Algunos no entrarán al reino milenial. Esta profecía está apuntando hacia el milenio. Pero muchos israelitas mismos no entrarán hacia el milenio. Hermano, si usted puede apuntar estos textos bíblicos, anótelos para que usted después en su casa pueda hacer este estudio y profundizar un poco más. Tenemos 8 minutos, voy a tratar en 8 minutos de exponer este versículo. Algo muy importante, hermanos, que en Mateo 24, vamos a ir a Mateo 24, 29, específicamente del 39. Mateo 24, versículos 39b al 42. Mateo 24, 39b al 42. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hermano, muchas personas adjudican esto al resto de la iglesia. Imposible. Esto está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia nos vamos en el día de Jesucristo o el día de Cristo. Dice, designa un momento más bien que un periodo de tiempo. Es un momento, es un abrir y cerrar de ojos. Hermano, en el griego, ese abrir y cerrar de ojos significa átomo, indivisible. Un lazo de tiempo que usted no puede decir, no, que en medio segundo. No, indivisible, va a ser en un pestañear. Ese es el día de Jesucristo o el día de Cristo. Vemos los versículos, 1 Corintios 1:8, 3:13, 5:5, 2 Corintios 1:14, Filipenses 1:6,
2:16, 2 Timoteo 1:2, 4, versículo 8 y 1 Tesalonicenses 4:17. Por tanto, es un momento en que los creyentes de esta dispensación actual, o sea, la iglesia, tanto judíos como gentiles, serán tomados en el rapto de la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquel judío que hoy día ha puesto su fe, ha venido a los pies de Cristo, ya no es judío, ya es parte de la iglesia. Ya es iglesia y se va en el rapto. Pero aquellos judíos que se queden pasarán por el tiempo de purga, de prueba, que es la tribulación. Y eso que venimos hablando ya en breve. Algo muy importante que dice ahí, que unos serán tomados y unos serán dejados. Entonces hay muchas personas que no pueden buscar el contexto, no pueden hacer un estudio contextual, se mantienen solamente ahí. Pero cuando vemos esto apúntelo, está en Marcos capítulo 13, versículos 24 al 37. También está en Lucas 17, versículos 25 al 37. Y vamos a estar discutiendo el versículo 37 de Lucas 17. Escuche, Mateo solamente habla hasta aquí, que unos serán tomados, un hombre, una mujer serán tomados, otro será dejado. Y ahí quedó. Pero en Lucas, el Evangelio de San Lucas nos da un poco más de luz. Escuche, los apóstoles le preguntan, estoy parafraseando, Señor, ¿y esos que serán tomados? ¿Qué pasará con ellos? ¿Dónde estarán? Lucas 17, versículo 37, dice, y respondiendo, o sea, Jesús respondiendo, el Señor respondiendo a esa pregunta, le dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde estarán esos que tú tomarás? Los que serán tomados, ¿dónde van a estar? Dice, Él les dijo, el Señor les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Pero en Reina Valera no nos da luz. Águilas no nos da luz. En la Septuaginta dice aetos. Aetos son buitres. Los buitres son una especie de águila, pero no son águilas reales. Es una especie, son primos de las águilas, buitres. El buitre es un ave carroñera, come solamente animales muertos. El águila mata para comer. Por tanto, el Señor le dice, mira, estos que yo voy a tomar en mi segunda venida, no en el rapto, en mi segunda venida, esos que yo tome, donde tú veas las buitres comiendo ahí van a estar sus cadáveres. Por tanto, no puede referirse al rapto de la iglesia. En el rapto ya todos seremos arrebatados y estaremos en el cielo con el Señor. Aquí está hablando de su segunda venida después del periodo de la tribulación. Aclaramos eso con ese versículo. Día de rapto de la iglesia. Eso es lo que se refiere el día de Jesucristo. Ahora, vamos a ver otro día. Aquí vemos lo que es, hermano, para que usted vea, es muy importante. Yo sé que hay muchas personas aquí. Ayer estuve hablando con una persona que él no tolera estudiar la Biblia si no es Reina Valera 60. Hermano, yo no estoy de acuerdo con eso que tienen nuestros hermanos. No estoy de acuerdo. Y yo sé que el pastor y muchos de nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso tengo que estudiar otras versiones. Reina Valera dice águila, pero a usted dice águila, no hay nada que le dé un detalle, le dé una pista. Pero mire aquí, las 5 versiones que estamos usando, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, Jerusalén, la Viviente y la Internacional, dice buitres. No dice águila, dice buitres. Las 5 versiones. Y usted puede entender que si hay buitres, hay cadáveres. Por tanto, el que él tomó no está en el cielo. El que él tomó está destruido. Es muerte. Ahora, el día de Jehová o el día del Señor, apunte estos textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El día de Jehová, no los puede ver, voy a estar dictándolo, hermano. En el Antiguo Testamento, Isaías 2, 12 al 21. Isaías 13, 6 al 9. Isaías 2, 12 al 21. Isaías 13, 6 al 9. Jeremías 30, 3 al 7. Y Jeremías 46, versículo 10. Ezequiel 30, versículo 3. Joel 1, 15. Joel 2, 1 al 11. Joel 2, 28 al 32. Y Joel 3, 14. Amós 5, 18 al 20. Abdías, versículo 15. Sofonías 1, 7 al 14.
A días 15, versículo 15, un solo capítulo, versículo 15. Una copia, yo voy a traer una copia, hermano, o si no, yo los remito a que vayan a la página de internet, que el hermano Julio tiene todos estos estudios grabaditos allí, usted puede escuchar, voy a estar listándolo para efectos de la grabación. A días, versículo 15, Sofonías 1, 7 al 14, Zacarías 14, 1, el mismo que estamos estudiando ahora. El Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 14, Segunda de Tesalonicenses 2, 2, Segunda de Pedro 3, 10 y Apocalipsis 2, 10, 6, 17 y 6, 14. Eso se refiere al día de Jehová. ¿Qué abarca o qué comprende el día de Jehová? Hermano, el día de Cristo, el día de Jesucristo, el rapto de la iglesia. Inmediatamente nosotros, todos los que estamos aquí, seremos levantados en el rapto de la iglesia. Entonces ahí comienza el día del Señor o el día de Jehová, que es un periodo extenso de tiempo que comprende 7 años de la tribulación. Viene su segunda venida, la guerra del Armagedón. Viene el restablecimiento, el juicio a los judíos y a las naciones, restablecimiento del reino milenial, el juicio a Satanás, a los demonios y a los impíos. Hasta ese momento es el día de Jehová o el día del Señor. Por tanto, comprende un periodo de tiempo, por eso dice el doctor La Cueva, aún de 1000 años, más de un siglo. Porque el milenio son 1000 años, el periodo de tribulación son 7 años, pero no sabemos después del rapto cuánto tiempo pasará para que comience la tribulación. Yo creo que, consecuente con la Biblia, no comenzará inmediatamente, se hará unos preparativos mientras se levanta este gobierno mundial. Pero aunque fuera inmediatamente, son 7 años de tribulación. Viene el Señor en su segunda venida, el juicio contra Israel, contra las naciones, la guerra del Armagedón, el establecimiento del reino milenial, 1000 años en el milenio. Entonces habrá una rebelión final, que se levantará una gran multitud como arena del mar, enjuiciamiento de Satanás, los demonios y los impíos. Hasta ese momento es el día del Señor. O sea, cuando usted vea en la Biblia, día de Cristo, rapto de la iglesia, día del Señor, día de Jehová, comprende después del rapto hasta el juicio final donde Satanás es enjuiciado, los demonios y los impíos. Hasta ahí es el día del Señor. Ahora, día de Dios, el día de Dios solamente aparece en un versículo de la Biblia. Segunda de Pedro 3, 12 al 13. Segunda de Pedro 3, 12 al 13. Hermano, 2 minutos para terminar. Sé que nos pasamos varios minutos, pero quiero terminar. Segunda de Pedro 3, 12 al 13. Voy a estar leyéndolo. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, nosotros la iglesia, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El día de Dios es cuando ya se hizo todos los juicios. Dice que el Hijo entregará el reino del Padre, todo es restablecido. Dice que este pasaje describe el final de los tiempos y el inicio del estado eterno. Un cielo nuevo y una nueva tierra. Eso se refiere al día de Dios. Dice cada uno de vosotros convidará. O sea que dice aquí el Señor, cada uno de ustedes en el tiempo del milenio invitará a su vecino. Habrá una perfecta comunión entre los hijos de Dios en el milenio. Perfecta comunión. Dice, debajo de la vid y debajo de su higuera. Esto es emblema, hermano, de tranquilidad, de paz, de prosperidad. Primera de Reyes 4:25. Y Judá e Israel vivirán seguros. Hablando del milenio que se refiere aquí este versículo. Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Romanos 5:1, para nosotros la iglesia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos experimentando esa paz nosotros, sin importar las circunstancias, porque tenemos la paz de Cristo en nosotros. Terminando, Miqueas 4:4, referente a esto, el versículo, Miqueas 4:4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Se refiriéndose aquí al milenio. Hermanos, terminamos ya este capítulo 3 de Zacarías. Nos ponemos de pies para orar, esperando que sea de bendición este estudio y que puedan profundizar más en este estudio en sus hogares. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, delante del trono de gracias, Padre, en acciones de gracias por tu amor, por tus misericordias, Padre Santo. Porque tú has permitido, Padre, que abramos hoy tu Biblia y te veamos allí, Padre,
tú mostrándote a nosotros, Padre Santo, tu palabra que es eterna, Padre, es viva y eficaz, Padre, que nos da esperanza, Padre Santo. Gracias por el regalo inmerecido de la vida eterna, mi Señor. Gracias porque tú estás pendiente a tu pueblo Israel, Padre, y que tú estás operando poderosamente en tu iglesia, Padre Santo, y esperamos por ti, Padre. Añoramos ese día que tu amado Hijo Jesucristo venga por nosotros, Padre, y seamos arrebatados de este lugar, Padre Santo y Padre de la gloria. Mientras te pedimos que nos dé poder tuyo, Padre Santo, para poder testificarte a ti, mi Señor. Poder manifestar a este mundo que tú eres un amor, que tú eres un Dios de amor y que trae salvación, Padre. Y que solamente en ti hay salvación, Padre de la gloria. Te damos las gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que pudo asistir hoy, mi Señor. Bendice a cada hombre, mujer, joven y niño, Padre Santo. Y te pedimos que tú continúes el control de todas las actividades que se llevarán a cabo aquí, Padre Santo. Mira los himnos que están preparados para ti, mi Señor. Culto de alabanza, Padre, sacrificios de alabanza a ti, mi Señor. Bendice a nuestro pastor Asael González en la exposición de tu santa, bendita y soberana palabra, que seamos edificados, Padre Santo, contrictados, Padre, a través de tu palabra, para que sigan habiendo cambios en nuestras vidas, mi Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.